Pedro Sánchez ha querido rendir homenaje este martes a la actriz Marisa Paredes, un gesto que ha marcado el inicio de una despedida cargada de emotividad, respeto y solemnidad. En su intervención, el presidente del gobierno destacó la trascendencia de la figura de Paredes, una mujer que no solo brilló en la pantalla, sino que también se erigió como una firme defensora de causas sociales y políticas. Sin embargo, esta ocasión tan solemne se ha visto envuelta en una controversia significativa, debido a la dolorosa comparación con la tragedia que sigue afectando a más de 220 víctimas de la devastadora Dana, la tormenta que ha golpeado severamente varias regiones de España en los últimos días. Mientras la sociedad española lamenta la pérdida de vidas humanas y la magnitud de los daños causados por este fenómeno meteorológico, algunos ciudadanos perciben una contradicción inquietante entre el homenaje a Marisa Paredes y la aparente desatención del presidente hacia la tragedia de la Dana. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería de haber ido al homenaje de la Dana en Valencia. El presidente del gobierno, en su intervención, señaló que la pérdida de Marisa Paredes es una gran tristeza para el país y una ocasión para recordar lo influyente que fue su voz en el cine y en la vida social y política española. En sus palabras, Sánchez destacó que hemos perdido una voz de gran influencia, difícilmente se podía imaginar una movilización social en la que ella no estuviera presente. De esta manera, el presidente subrayó el compromiso social y político que caracterizó la carrera de Paredes, resaltando que su legado trasciende el cine y se extiende a un activismo político que la mantuvo constantemente en primera línea en la defensa de diversas causas. Este tipo de movilizaciones, como su participación en los actos de solidaridad por la guerra de Gaza, evidencian el carácter de la actriz, siempre dispuesta a alzar la voz por lo que consideraba justo, sin miedo a la polémica ni a las críticas. Marisa Paredes fue, para muchos, un símbolo de valentía y coherencia, una mujer que defendía sus ideales con firmeza y que, a través de su trabajo y sus posturas, se convirtió en un referente del cine español. Sánchez, al elogiar estas cualidades de la actriz, reflejó el pesar de una sociedad que, en sus ojos, ha perdido a una gran defensora de los derechos humanos y de las causas sociales. No obstante, a pesar de estas sentidas palabras de homenaje, el acto ha quedado marcado por la controversia generada por la presencia del presidente en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, mientras que su ausencia en el funeral celebrado en Valencia en honor a las víctimas de la Dana ha sido un tema de discusión y crítica en diversos círculos de la opinión pública. La tragedia de la Dana ha afectado de manera drástica a varias comunidades autónomas, especialmente en Valencia, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones que arrasaron localidades enteras, causando la muerte de más de 220 personas y dejando a cientos más afectadas por la devastación. La magnitud de la catástrofe ha causado un dolor profundo en el país, y la atención de la sociedad se ha centrado en la necesidad de apoyo y acompañamiento para las víctimas y sus familias. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, Pedro Sánchez decidió no asistir al funeral de las víctimas de la Dana en Valencia, una decisión que no ha pasado desapercibida para los ciudadanos y que ha generado un profundo malestar en las redes sociales. Muchos usuarios han expresado su indignación por lo que consideran una falta de empatía por parte del presidente del gobierno, que, en lugar de estar presente en un acto tan significativo para rendir homenaje a los fallecidos y dar consuelo a las familias afectadas, optó por asistir al tanatorio para despedirse de una actriz, lo que algunos ven como una elección de prioridades claramente sesgada. La polémica ha crecido a medida que se multiplicaban las reacciones en las plataformas digitales. Muchos internautas han criticado que Sánchez haya acudido a un acto de homenaje a Marisa Paredes, mientras que no mostró la misma disposición para acompañar a las víctimas de una tragedia que, según ellos, afectó a toda la nación. ¿Cómo puede ir a Madrid a dar el pésame a una actriz y no acudir al funeral en Valencia?, se preguntan algunos, visibilizando la contradicción que, en su opinión, representa la actitud del presidente. Para muchos, esta omisión no solo refleja una falta de sensibilidad hacia el dolor colectivo de las víctimas de la Dana, sino que también pone en evidencia una desconexión entre el gobierno y las preocupaciones de los ciudadanos comunes, aquellos que han perdido a seres queridos o han visto cómo sus vidas se desmoronaban por el impacto de la tormenta. La crítica hacia Pedro Sánchez no se limita al hecho de su ausencia en el funeral de las víctimas de la Dana, sino que también apunta a una percepción generalizada de que el presidente prioriza aquellos eventos y causas que se alinean con su ideología o su entorno político cercano, mientras que descuida otras tragedias de mayor alcance social. Los comentarios en las redes sociales, muchos de ellos cargados de indignación, han señalado que el presidente parece elegir a qué tragedias atender según su conveniencia política,
mientras que las desgracias que no forman parte de su agenda personal o política quedan relegadas al olvido. Va donde le interesa, pero a Valencia no quiso ir, afirman algunos, sugiriendo que las visitas del presidente están determinadas más por consideraciones políticas que por una verdadera voluntad de solidarizarse con el sufrimiento ajeno. En este sentido, la comparación entre la visita de Sánchez al tanatorio para rendir homenaje a Marisa Paredes y su negativa a asistir al funeral en Valencia ha alimentado un sentimiento de desconfianza y frustración en muchas personas. Para sus detractores, la actitud del presidente ha sido interpretada como una manifestación de elitismo y falta de empatía, ya que se le acusa de no estar dispuesto a compartir el dolor de aquellos que no comparten su ideología o sus intereses políticos. La crítica a su comportamiento se ha hecho más fuerte en un contexto en el que, al mismo tiempo, se percibe que Sánchez ha priorizado otros compromisos, como la participación en ciertos homenajes a figuras políticas o a colectivos que se alinean con sus posiciones, mientras que ha mostrado un escaso interés por las tragedias que afectan a una mayor parte de la población. La falta de coherencia en la gestión de las condolencias del presidente ha abierto un debate más amplio sobre el rol de los líderes políticos en momentos de crisis. En un país que atraviesa tantas dificultades y tragedias, algunos creen que un presidente debe ser imparcial y estar presente para todos, sin que exista discriminación entre las víctimas o los eventos en función de su importancia política. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas parece sugerir que, bajo la administración de Sánchez, las prioridades políticas y las consideraciones ideológicas están influyendo en las decisiones del presidente. En definitiva, este acto de homenaje a Marisa Paredes, lejos de ser una despedida tranquila y respetuosa, se ha convertido en un reflejo de las tensiones políticas y sociales que marcan la actualidad de España. La división de opiniones sobre la actitud del presidente, tanto en lo relativo a su homenaje a la actriz como en su falta de presencia en el funeral de las víctimas de la Dana, ha puesto en evidencia las contradicciones y las prioridades que guían las decisiones de quienes lideran el país. Y, en última instancia, ha dejado en el aire una pregunta que sigue resonando entre muchos ciudadanos: ¿quiénes son realmente las víctimas a las que debe rendir homenaje un presidente del gobierno? En las últimas horas, ha circulado una gran cantidad de comentarios que critican duramente la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de acudir al tanatorio para despedirse de la actriz Marisa Paredes, mientras que, por otro lado, no mostró el mismo interés ni sensibilidad para rendir homenaje a las víctimas de la catástrofe de la Dana, depresión aislada en niveles altos, un desastre natural que dejó un saldo de víctimas mortales y enormes daños materiales. Esta aparente contradicción ha desatado un intenso debate en la opinión pública, generando dudas sobre las verdaderas prioridades del presidente, especialmente cuando se ha señalado que, mientras estaba presente para dar el pésame por la muerte de la actriz, no consideró necesario acudir a un funeral que conmovió profundamente a toda la sociedad española. Numerosos usuarios de las redes sociales, enfurecidos por lo que consideran una falta de empatía, se han hecho eco de la pregunta que ha circulado con fuerza: ¿por qué va donde le interesa y no a Valencia? Estas palabras, que se repiten una y otra vez en los comentarios y publicaciones de las redes, reflejan el descontento de una parte de la población que exige una explicación clara por parte de Sánchez sobre su ausencia en el funeral de las víctimas de la catástrofe natural que golpeó la Comunidad Valenciana y otras regiones cercanas. Para muchos, resulta incomprensible que el presidente dedique su tiempo y su presencia a rendir homenaje a una figura de la cultura mientras se muestra ausente en un momento de dolor colectivo, en el que miles de ciudadanos lloraban la pérdida de sus seres queridos. Este episodio no se limita a una simple discrepancia en la agenda de un mandatario. La indignación que ha generado este hecho ha tocado una fibra mucho más profunda, relacionada con las prioridades políticas y sociales del presidente. En la arena pública, se ha puesto en tela de juicio la manera en que Sánchez gestiona su vínculo con distintos sectores de la sociedad española. Algunas voces críticas han apuntado que el presidente parece estar más interesado en fortalecer sus relaciones con ciertos grupos sociales, aquellos que comparten sus ideales políticos y que, en su opinión, le brindan apoyo en su labor de gobierno. En contraste, se ha sugerido que el dolor de otros colectivos, como las víctimas de la Dana, queda relegado a un segundo plano, como si no tuviera la misma relevancia a los ojos del Ejecutivo. Entre los comentarios que han circulado en redes sociales, algunos de ellos han sido especialmente duros. Utilizando un tono claramente acusatorio, los críticos han señalado que la actitud del presidente refleja una desconexión absoluta con las preocupaciones y las tragedias de la gente común. Que se lo explique a las familias que perdieron a un ser querido en Valencia,
han expresado muchos, poniendo en evidencia el profundo sufrimiento de aquellos que, mientras tanto, se sienten desatendidos e incluso olvidados por un mandatario que parece optar por la cercanía a ciertos círculos privilegiados en lugar de brindar su apoyo en momentos de gran dolor colectivo. Para estos usuarios, la ausencia de Sánchez en Valencia no solo es un error logístico, sino una muestra clara de indiferencia ante el sufrimiento de quienes no están alineados con sus intereses políticos o ideológicos. Además, algunos comentarios han calificado la postura del presidente como elitista, argumentando que Sánchez parece estar más preocupado por atender causas sociales o políticas que se alinean con su agenda y sus bases de apoyo, en lugar de comprometerse de manera equitativa con todas las tragedias que afectan a la ciudadanía, independientemente de su contexto o sus connotaciones políticas. Para estos críticos, la actitud del presidente hacia la tragedia de la Dana no solo es despectiva, sino que refuerza la idea de que Sánchez prioriza la imagen pública y el capital político por encima de las necesidades y el dolor de los ciudadanos más vulnerables. En este sentido, la ausencia del presidente en Valencia ha sido interpretada por muchos como una falta de respeto hacia las víctimas de la Dana, a quienes consideran invisibilizados en favor de otras causas más cercanas a los intereses del gobierno. La tragedia que se desató en la Comunidad Valenciana, con sus dramáticos efectos y sus consecuencias humanas, parece haber sido minimizada, ya que el foco de atención se desvió hacia otros eventos que el presidente considera más relevantes desde el punto de vista político y mediático. Para muchos, la situación pone de manifiesto una desconexión alarmante entre el Ejecutivo y las realidades cotidianas de los ciudadanos, algo que se interpreta como una desconexión con las verdaderas preocupaciones del pueblo. Por último, cabe señalar que este incidente ha desatado un debate más amplio sobre el papel que debe desempeñar un presidente en momentos de crisis. Si bien la presencia en eventos de índole personal o cultural es parte de la función representativa de cualquier líder, la crítica subraya que un mandatario no debe perder de vista las tragedias colectivas que afectan al conjunto de la sociedad. En este caso, la percepción de que Sánchez ha priorizado su asistencia a un evento relacionado con una figura de la cultura mientras ignoraba un sufrimiento nacional ha puesto en entredicho su capacidad para conectar con el dolor de los ciudadanos, especialmente aquellos que sufren en silencio tras una catástrofe. Además, este incidente ha avivado un intenso y cada vez más polarizado debate sobre el tipo de gobernante que necesita España en la actualidad. Los detractores del presidente Pedro Sánchez, especialmente aquellos que se oponen a su gestión, no han tardado en aprovechar esta situación para acusarlo de una grave falta de visión política, y lo que es aún más grave, de una total carencia de empatía. Le critican por no cumplir con las expectativas mínimas de imparcialidad y equilibrio que se exigen a un líder de Estado, ya que su comportamiento parece sugerir que ciertos actos de condolencia o reconocimiento tienen más que ver con su propia agenda política que con un compromiso genuino con todos los ciudadanos. Va a unos entierros, sí, pero no a otros, afirman sus críticos, aludiendo a lo que perciben como una actitud selectiva en cuanto a los eventos en los que decide participar. La falta de presencia en ciertos funerales, mientras se muestra particularmente activo en otros, ha alimentado la idea de que Sánchez no está ejerciendo su papel como presidente de todos los españoles, sino que actúa como un líder partidista que selecciona a qué tragedias asistir según sus propios intereses ideológicos. El contraste más evidente ha sido la presencia de Sánchez en el tanatorio de San Isidro para rendir homenaje a la actriz Marisa Paredes, una figura de gran renombre en el cine español, mientras que, por otro lado, ha optado por no asistir al funeral de las víctimas de la tragedia ocurrida en Valencia. Esta disparidad ha generado una oleada de críticas, especialmente entre los sectores más escépticos y contrarios a su gobierno, que interpretan este gesto como un intento de manipulación política. Para muchos, la actitud del presidente ha quedado retratada como una muestra clara de que el gobierno socialista pone sus propios intereses ideológicos por delante del sufrimiento real que afecta a cientos de miles de personas en España. Esta postura se ha manifestado en afirmaciones como la siguiente: la propaganda del régimen judeo-masón socialista comunista está por delante de cientos o miles de fallecidos y casi 1 millón de afectados. Este tipo de declaraciones pone en evidencia lo que algunos consideran una visión distorsionada de las prioridades del gobierno, en la que el sufrimiento humano queda en un segundo plano frente a los intereses políticos. La polémica se agranda cuando se comparan los gestos de Sánchez ante tragedias de distinta índole. Algunos han trazado paralelismos con su actitud ante las muertes de miembros de la Guardia Civil, en las que su presencia fue percibida por muchos como una obligación protocolaria más que una muestra de genuina empatía.
Este tipo de comparaciones ha alimentado la percepción de que el presidente no actúa como un gobernante neutral, que debe representar y atender las necesidades de todos los ciudadanos, sino como un líder cuya acción está guiada por la fidelidad a sus propios grupos ideológicos y políticos, incluso en los momentos más solemnes y dolorosos. Lo que inicialmente comenzó como un acto de despedida a una figura muy querida del cine español se ha convertido en el centro de una controversia mucho más profunda, que toca temas sumamente sensibles de la política y la gobernanza en España. La crítica no solo se ha centrado en la falta de coherencia en la gestión de la empatía por parte del presidente, sino también en lo que muchos ven como una actitud deliberada de ignorar a las víctimas de tragedias que, por su magnitud, deberían recibir la misma atención y respeto. Esta crítica pone en evidencia una creciente desconexión entre el gobierno y aquellos ciudadanos que sienten que sus preocupaciones y sufrimientos no son tomados en cuenta, o incluso son deliberadamente ignorados. La polémica ha subrayado, por tanto, un malestar generalizado hacia un sistema que muchos perciben como cada vez más preocupado por la imagen y la propaganda política que por las necesidades reales de la población. En un contexto en el que la sociedad española atraviesa momentos de incertidumbre económica y social, la falta de una respuesta clara y unificada frente a las tragedias parece acentuar aún más la sensación de que el gobierno está desconectado de la realidad que viven muchos ciudadanos. En este sentido, la figura del presidente Pedro Sánchez se ha visto envuelta en una nube de críticas, no solo por su aparente falta de imparcialidad, sino también por la percepción de que su gestión está marcada por la división y la política de bandos, en lugar de buscar la unidad y la cohesión que la nación requiere en tiempos difíciles. Este tipo de controversias no solo alimenta el descontento de aquellos que ya están en contra del gobierno, sino que también refuerza la desconfianza generalizada hacia un sistema político que muchos perciben como más preocupado por la propaganda y la lucha ideológica que por las necesidades reales de las personas. De este modo, la polémica en torno a la gestión de las tragedias y la atención a las víctimas refleja una fractura creciente entre el gobierno y aquellos que sienten que sus sufrimientos no se están tomando en cuenta, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad política y social del país.